Sí, buenas noches, Manuel. Bueno, antes que nada, déjame felicitarte por ser un buscador de la verdad, ¿no? Y desvelar o participar en el desvelo de la verdad, ¿no? Y más con el ánimo y el énfasis que lo haces, ¿no? Mira, yo voy a tratar un tema concreto, ¿no? Para que ver qué nos dices y para que también la audiencia pues te pueda escuchar al respecto, ¿no? Mira, hace unos años tuve la grandísima suerte de participar no, de ser oyente en una conferencia de un sacerdote que trabaja en Roma, cuyo trabajo es leer la escritura cuneiforme sumeria. Es uno de los máximos exponentes en el mundo de esta lectura. Hay pocas figuras relevantes en el estudio, ¿no? De las figuras de esta escritura cuneiforme, ¿no? De la escritura sumeria, ¿no? Y sin embargo, aparecen personajes como Zecharia Sitchin, ¿no? Y te Sí, monta una parafernalia, seguidores como el David Icke se llama, ¿no? Por sí, ejemplo, que David te llena Icke. un campo de fútbol. ¿En base a qué? ¿En base a qué estudios? ¿En qué interpretaciones? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que esta trola tenga la cantidad de visitas en YouTube y en otras no sé, en otro tipo de redes sociales? No sé. No sé, ¿qué nos puedes decir? ¿Has investigado esto de Zacarías Chichín y todos estos temas así tan estrambóticos? No, no personalmente. Sí hemos publicado varios trabajos en el Ojo Crítico sobre las teorías de Zacarías Sitchin o de David Icke por fuentes que a mí me merecen toda la credibilidad y que se han molestado en seguir desde el origen las teorías de Sitchin y de Icke y analizarlas y contextualizarlas, que este es el gran problema, de contextualizar este tipo de historias y son demoledoras, ¿no? Son terribles. Yo pensar, porque mi formación sobre todo está en el ámbito de la criminología y en el derecho, es un país, es un estado de derecho y vamos, nuestro principal derecho es la presunción de inocencia, ¿no? Yo siempre quiero mantener la presunción de inocencia hasta el final cuando me acerco a estos temas y quiero pensar que Zacarías Sitchin y los autores que defienden esas teorías barrocas y absurdas cuando ya las conoces un poco, como el tema de Nibiru y los Anunnakis y los reticulianos, todas estas tonterías. Quiero pensar que realmente se lo creen. Y yo contra un creyente no tengo nada, puedo no compartir sus creencias, pero las comprendo porque yo fui un creyente en su tiempo, ¿no? Y creía cosas mucho más absurdas, mucho más estúpidas y estaba dispuesto a condicionar mi vida por esas creencias. Entonces quiero pensar que esas personas se crean lo que dicen, eso no significa que sea cierto. ¿Por qué tienen tantos seguidores? Porque a ojos de un occidental contemporáneo es coherente. Nosotros, nuestra generación, nació con Yuri Gagarin y con Neil Armstrong y con la carrera espacial. Y interpretar los misterios del pasado desde esa visión, imaginar que en la losa del señor Pacal, en Palenque, hay una nave espacial, o imaginar que, no sé, pues eso, que en el templo de Abidos hay unos aviones y unos helicópteros, parece más comprensible que entender cuáles eran las creencias en el inframundo o cuál es la forma de entender el más allá de esas civilizaciones desaparecidas. Nos es más cercano todo lo que tiene que ver con el espacio y cuando alguien nos reinterpreta esos misterios del pasado desde un prisma más moderno y más astronáutico, pues nos sentimos más cómodos, ¿no? Parece coherente, parece lógico. Por eso es fácil consumir ese tipo de productos. Si te tomas la molestia de conocer cuál es la percepción del más allá, cuál es la forma de entender lo sobrenatural y la religión de esas culturas que pedantemente llamamos primitivas, veríamos que no tiene nada que ver con nuestra forma de entender el más allá. Nos obligaría a hacer un salto mental, un ejercicio de imaginación enorme, porque su forma de entender la trascendencia y lo sobrenatural era muy distinta a la nuestra. Por eso nos cuesta tanto comprender esos legados del pasado, ¿no? Y cuando alguien nos los vende de una forma más tecnológica y más contemporánea, más afín a nuestro tiempo, bueno, pues nos es más fácil consumir ese tipo de producto. Y además yo creo que en el fondo la inmensa mayoría de los seres humanos quiere creer en algo, en lo que sea. Religión viene de religare, ¿no? De volver a unir al hombre con Dios, con la divinidad. Y en el fondo todos los seres humanos intentamos mantener algún tipo de creencia en lo sobrenatural. En una sociedad tecnológica como la que estamos viviendo ahora, pues es fácil interpretar las cosas así, pero cuando viajas a África o cuando viajas a Asia, a otras culturas, a otros contextos en los que no existe
la palabra extraterrestre, por ejemplo, en su vocabulario, que no contemplan esto de los viajes espaciales y demás, te sorprendes porque su forma de reinterpretar el fenómeno ovni o su forma de interpretar la trascendencia es totalmente distinta a la nuestra. Y yo no me veo con fuerza moral para decirle a los negritos africanos, no, mira, vosotros negritos primitivos, como sois unos ignorantes, no sabéis que estos son extraterrestres y los llamáis carros de brujas o los llamáis espíritu de los antepasados, porque sois unos ignorantes, ¿no? A lo mejor ellos están más cerca de la verdad que nosotros. Hola Manuel, soy Mario. Mira, quisiera preguntarte acerca de, cambiando de tercio un poco, como apasionado de la ufología, me encanta sobre todo el tema de las abducciones y leí un libro tuyo, bueno, más que una vez, me lo he leído 3 veces, concretamente de Secuestrados por los ovnis. Uno que se publicó en Espacio y Tiempo ya en el año 92, si mal no recuerdo. 95, creo recordar. Sí, 95. Pero bueno, tiene unos añitos ya. Sí, muchos. No, pero es un libro que, la verdad, está muy bien condensado todo lo que es el tema de las abducciones. A mí, personalmente, es un libro de referencia y yo te felicito. Quisiera saber si alguno de los casos que allí mencionas y tal, después de todos estos años, si hay algo que haya caído, bueno, que en su momento lo escribiste y tú lo investigaste y os lo diste, por cierto, y si en este momento, actualmente, ha habido algo que puedas decir que no, que al final no ha sido así, como el caso de Julio F. Pues mira, por ejemplo, sin ir más lejos, efectivamente hay muchos clásicos de la ufología que cuando tú llegas a estos temas, siendo un adolescente muy joven y con ganas de creer, con una necesidad real de creer, pues tú te lees los libros de Antonio Rivera o de Juan José Benítez o de los grandes investigadores de la época y te crees que todo lo que aparece en esos libros es la verdad inamovible, ¿no? Como si fuesen las Sagradas Escrituras. Y a medida que pasan los años y que vas investigando, pues descubres que no todo es exactamente como te lo han contado. Acabas de mencionar el caso de Julio F. Julio F. es uno de los clásicos, es probablemente el gran caso de abducción de la historia española, o por lo menos uno de los 4 o 5 grandes clásicos de las abducciones en España, junto con el de Próspera Muñoz o el de Paco Padrón, son los grandes abducidos españoles. Y con el paso de los años, probablemente la ventaja que tenemos en el año 2013 es que tenemos mucha más información que nunca antes. Y eso seguramente nos permite estar un poquito más cerca de la verdad, sea cual sea. Hubo una primera generación de pioneros que fueron los primeros en internarse en este mundo de las anomalías, hablo de España, un Óscar Reitrea o un Antonio Rivera, o que se adentraba en un mundo totalmente desconocido, y cuando llegó una segunda generación detrás de ellos, con Ballester Olmos o Juan José Benítez, Fernando Jiménez del Oso, Enrique de Vicente, todos estos nombres, por lo menos ya tenían los libros de sus antecesores y ya tenían un poco más de información. Pero es que los que vinimos después, Javier Sierra, Josep Guijarro, Bruno Cardeñosa, Paco Mañez, Vicente Moros, Pedro Canto, muchísima gente, ya teníamos todo el trabajo de los antecesores, ¿no? La gente que llega ahora a estos temas tiene más información que nunca. Internet ha sido la gran revolución. Tienen toda la experiencia, todos los errores y todos los aciertos que hayamos podido cometer los que hemos llegado antes, ¿no? Y hay mucha más información, y por eso ahora estamos descubriendo que muchos casos que nosotros consideramos auténticos durante generaciones, como el caso de Julio F., en realidad eran absolutos fraudes, crueles fraudes. Y digo crueles porque mucha gente, muchísimas personas perdieron su tiempo y perdieron su dinero y a veces hasta perdieron su vida creyendo en este tipo de historias. Y Julio F. es un ejemplo estupendo. Precisamente ahora que comentas lo de que la gran herramienta para investigar también, bueno, para ayudar es la de Internet, también por otra parte podría ser la herramienta negativa, ¿no? Porque tenemos un claro ejemplo que tú también investigaste, como fue el famoso OVNI gallego, el OVNI de Galicia, que aún a día de hoy se puede encontrar por la red como algo real, como algo que pasó y que la gente, vamos, se sigue discutiendo a pesar de que se supo que era un viral de Terra, ¿no? Sí, mira, yo estoy muy orgulloso además de esa investigación porque es la primera vez que conseguimos joderle la campaña a una agencia de marketing a media campaña. Conseguimos descubrir que era un fraude antes de que Terra terminase su campaña y tuvieron que acelerar el final de la misma precisamente porque explicamos que era un fraude. No, Internet probablemente es una gran herramienta de trabajo
si la sabes utilizar bien, como cualquier otra. Si tú te pones a jugar con un motor con una llave inglesa, lo más y no eres mecánico, lo más probable es que al final el coche no arranque, ¿no? Y que te lo cargues. Pues esto ocurre lo mismo. Antes teníamos un problema realmente serio en mi generación, y yo creo que en las generaciones anteriores, que era el problema de acceder a la información. De hecho, os contaré, ahora que no nos oye nadie, que el ojo crítico nació precisamente para poder intercambiarlo con otras publicaciones extranjeras, porque éramos muy jóvenes y no teníamos dinero para pagarnos las suscripciones, ¿no? A la Lumière de la Nuit en francesa, o al Giornali del Misteri en Italia, o a la French Social Review en Alemania, o a la UFO norteamericana, y como queríamos acceder a esa información y no había otra manera de hacerlo que pagando la suscripción, pues muchos de nosotros creamos nuestras propias revistas, nuestros propios boletines para intercambiarlos con esas publicaciones y poder acceder a esa información. Ahora el problema es totalmente contrario. Ahora el problema es la saturación de información, el ruido. El gran problema al que se enfrenta la nueva generación de investigadores es el ruido. Es que el 90% de lo que encuentra en Internet no es información, sino desinformación. Y los investigadores actuales tienen que desarrollar su instinto para filtrar cuáles son las fuentes creíbles y cuáles son las fuentes que no merecen credibilidad, porque hay muchísima desinformación en la red, ¿no? Ahora el problema es totalmente distinto. En el caso de la campaña de Terra, a mí me entristece, la verdad es que me da mucha rabia. Hace 1 o 2 meses encontrarme en un periódico argentino, pues que un redactor, que seguramente con su mejor intención, yo no creo que quisiese fomentar ningún fraude, además no tendría sentido, pues un redactor de un periódico generalista, de un periódico nacional en Argentina, seguramente navegando por la red se encontró en YouTube los primeros vídeos de la campaña de Launi Gallego y flipó. Y publicó una noticia en su periódico como que se había conseguido una filmación espectacular en Galicia, en España, de un ovni derribado por 2 cazas del ejército y un helicóptero que lo rescataba del mar y lo transportaba. Pero sabemos que ese caso es falso, y además la investigación, la crónica de esa investigación la publicamos en un número especial, un dossier especial sobre los fraudes virales, porque no era la primera ni la última vez que ocurría, que las agencias de publicidad, los publicistas se dedicaban a utilizar el mundo del misterio, las apariciones, lo paranormal o los ovnis para vender un determinado producto. De hecho, este concepto misterios virales es algo de lo que nunca habíamos oído hablar antes. Es probablemente hoy por hoy es uno de los grandes cánceres que tiene el mundo del misterio. Ya no nos bastaba con tener que enfrentarnos a charlatanes, a vividores, a falsos mediums, a pseudoescépticos, a falsos curanderos que hacían fraude, sino que ahora encima tenemos que vernoslas con agencias de publicidad que tienen muchos medios, muchos recursos y mucha imaginación, y se dedican a fabricar falsos casos de misterio para colarlos en la red, que se conviertan en virales y vendernos sus productos, ¿no? Este es otro de los problemas nuevos a los que tenemos que enfrentarnos ahora. Volviendo a Egipto, quería comentarte una cosa, porque hemos estado hablando de los frisos, jeroglíficos y demás. Me gustaría saber tu opinión, si has llegado a investigarlo, y qué crees acerca de los famosos cortes de piedra y los taladros. Pues no te puedo, sobre eso sí que no te puedo decir. Los he visto en el sarcófago de Diodefre, por ejemplo, en el Museo Arqueológico del Cairo, pero claro, yo ahí tenía solamente la interpretación del profesor Álvarez López, que tuve la suerte de conocerlo en el año 92, y de Manuel Delgado y de otros divulgadores, y tengo solamente su punto de vista. Mira, precisamente, ahora que me lo recuerdas, es uno de los temas que tengo en mente para consultar a algún especialista sobre ese tema. Es una de las asignaturas que tengo pendientes, bueno, como otras muchas en Egipto, ¿no? No te puedo dar una respuesta. Sí he conocido muchos misterios y he tenido la suerte de investigarlos en persona, pero en cuanto a supuestos restos de erosión, no conozco ningún tratado. Hay misterios de Egipto que aparecen en los libros de arqueología y en los libros de egiptología como tales misterios, se datan, se comentan y se les da legitimidad, pero hay otros que son interpretaciones. Si tú viajas por la meseta de Giza, vas a encontrar muchos agujeros supuestamente de taladros en la explanada de Giza alrededor de la Gran Pirámide.
que haya un agujero en el suelo de Giza no significa que sea un agujero que se hizo cuando se construyeron las pirámides, porque en el siglo XVIII, en el XIX, en el XX se han hecho construcciones, se han edificado cosas alrededor, temporales, y se han hecho obras allí, ¿no? O sea, que haya un agujero, no puedes datar que eso sea contemporáneo de la época del faraón Jufu, de Keops, pero bueno, quizá lo sea, ojalá. De todas formas, eso implicaría una tecnología, y vuelvo siempre al mismo lugar, una tecnología que tendría que tener otros reflejos en el resto de las cosas que conocemos de Egipto. Si existieron taladros, sierras eléctricas que tendrían que estar alimentadas por algún tipo de combustible o de sistema de mantenimiento, tendrían que haberse utilizado en otras partes de Egipto y tendrían que estar recogidas en alguna crónica de alguna de las dinastías en algún momento de la historia. Cuando te enfrentas a una excepción de la regla, lo más probable es que el origen de ese fenómeno sea simplemente la interpretación que hace el investigador que la descubre con todo su entusiasmo y con su mejor intención, como ocurrió con las falsas bombillas de Dendera.